Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Sembrar Valores. Soy Piki Juliano y estoy feliz de volverme a encontrar con ustedes. Hoy tenemos un programa sobre literatura. Sí, vamos a dedicarle en el mundo audiovisual un espacio al leer, a la lectura. Nos acompaña Cynthia Dobler. Ella es profesora de lengua y literatura, pero se volcó a traer todo ese mundo a las redes sociales con todo el desafío que implica la lectura como método para unir a los miembros de la familia. Vengan conmigo a nuestro living, que está con nosotros ya Cynthia Dobler. Es una alegría entonces presentarles a Cynthia Dobler. Cynthia, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, y esto de la lectura, siento que es todo un desafío. Sí, es un desafío porque nos toca un momento en el que estamos demasiado atacados, si se quiere, por las redes, por las pantallas, pero bueno, si lo tomamos como un medio, también nos pueden ayudar para volver otra vez a la lectura real en familia. Tal vez es hacer este cambio de mirada, porque la primera reacción es sentir la amenaza, ¿no? Sí, exactamente, pero bueno, muchos focalizan en las pantallas y no es la única amenaza, digamos, ¿no? Y no sería tan amenaza si nosotros, antes de simplemente asustarnos y prohibir, quizás, que es lo que muchos hacen, es decir, bueno, acordar tiempos para las pantallas y para hacer otro tipo de actividades en familia. Y también, bueno, cuando uno quita algo, tiene que también ofrecer algo mejor. Entonces, bueno, ahí también entraría la lectura, ¿no? Y contanos un poco tu camino personal. ¿Cómo es esto de que intentás fomentar la lectura en redes? Pero contanos cómo llegaste a eso. Es raro porque en realidad no vengo de una familia lectora, entonces lo que hago no es porque yo lo haya mamado de mi familia, sino porque, bueno, fue un camino, ¿sí?, que fui recorriendo a lo largo de los años. Pero bueno, en la adolescencia me enamoré de la lectura, me enamoré de los libros, tuve la gracia de tener muchos amigos lectores con los que, bueno, podía compartir todo este amor. Y bueno, me decidí por la lengua y la literatura, ¿no? Soy profesora de lengua y literatura y bueno, estuve mucho tiempo en las aulas, pero una vez que quedé embarazada, ya formé mi familia, dije, bueno, me quiero quedar en casa, pero no quiero dejar este amor y lo quiero contagiar desde otro lado, porque también en las aulas se complica un poco, es todo un desafío, pero yo me metí en otro desafío y dije, ¿por qué no empezar a contagiar este amor a la literatura en las familias, ayudándolas también a mejorar el vínculo entre ellas, ¿no?, entre los miembros de la familia a través de la literatura, utilizando este gran medio que tenemos hoy, que son las redes sociales y la tecnología. Así que bueno. Muy poderoso lo que generás. Bueno, tiene que ver con esto que decíamos antes, de que uno lo percibe como una amenaza, pero en realidad pasa a ser también una fortaleza, algo que te lleva más allá, ¿no? Sí, es que en realidad hay que ver, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Son un fin o son un medio? Si lo tomamos como un medio, como una herramienta, bueno, hay que utilizarla. Además, nacimos en este tiempo, no podemos negarnos que existen y que están, y bueno, más bien usarlas para lo bueno y formarse también, porque lo que tuve que hacer es capacitarme, no simplemente meterme y nada más, sino bueno, a ver, ¿en qué consiste esto? ¿Cómo se maneja? ¿De qué manera lo puedo usar? ¿De qué manera lo puedo explotar mejor? Claro, y así surge entonces Casa de Oro Familia. Contanos un poquito sobre ese espacio que generaste. Bueno, empezó como algo muy sencillo, como bueno, mostrar un poco cómo vivíamos en casa este mundo de la literatura en familia. Que bueno, mi hijo, que hoy tiene 6 años, cuando abrí esto tenía, estaba por cumplir 4. Y bueno, somos muy lectores en casa y bueno, naturalmente él fue incorporando todo este mundo desde muy pequeñito. En realidad desde la panza, porque en realidad la lectura comienza no por los ojos, sino por los oídos. Entonces, sí, el mejor camino o el mejor momento para empezar, digo yo siempre, es cuanto antes. Y cuanto antes, si se puede, desde la panza, mejor. Claro, impresionante. Así que sí, las canciones, porque la literatura no es solamente tomar un libro entre las manos. La literatura es mucho más. Son las canciones, son las nanas, es la poesía, que mucho se ha perdido. Entonces, todos los días un poquito, generar el hábito, que los padres también puedan ser ejemplo, que a veces es difícil porque no hemos tenido una buena educación en la literatura, pero si se quiere, y uno lo hace también por el bien de la familia, es un camino hermosísimo. ¿Y es un camino de unión? ¿Cómo lo ves? Totalmente.
Gracias a las redes me ha tocado tener experiencia no solamente con familias de Argentina, sino con familias de varias partes del mundo, de hablantes del español en varios lugares. Y bueno, muchos quieren, por ejemplo, recuperar los vínculos porque, bueno, por esto de las pantallas, porque están muy lejos de sus familias en otros lugares del mundo. Y cuando a mí me llaman o me mandan un mail o me dejan un mensajito en las redes y me dicen, ay, llevamos 1 año, 2 años con este programa, el cambio que hemos visto a nivel familiar es enorme. Bueno, a mí Divino, yo digo, bueno, el trabajo ya está hecho, bien. Y cuando hablas de programa, ¿por qué es? ¿Porque vos proponés cierta...? Sí, porque todo comenzó primero como unas pequeñas asesorías, porque las familias me iban preguntando en base al contenido que yo iba subiendo, sobre todo en Instagram y en YouTube, que es donde más me muevo. Y bueno, me di cuenta que tenía que pasar como, ¿no?, a otro nivel, un pasito más, y empecé a hacer asesorías con algunas familias que lo solicitaban. Y dije, no, esto queda como poco todavía, se necesita algo más. Sí. Y bueno, a principios de este año comencé, luego de un trabajo de elaboración, un programa para ayudar a las familias en una educación integral a través de la literatura. ¡Wow! Así que, mega. Sí. Contanos un poquito del programa. Bueno, ¿En qué consiste? Son encuentros, en este caso virtuales, porque bueno, es el espacio en donde me muevo y además porque bueno, llegan a mí, como te cuento, familias de muchos lugares. Pero la idea es que los padres tomen estos encuentros, ¿no? Se contacten conmigo y que ellos sean los que comunican todo lo que aprenden en sus familias, a sus hijos, en sus hogares. Y bueno, son personalizadas, o sea, es un programa personalizado, cada familia llega a mí y bueno, conversamos sobre la dinámica familiar, la cantidad de hijos, dependiendo de los lugares. Tengo familias que llevan a sus hijos a la escuela, otros que hacen educación domiciliar en los hogares. Claro. Teniendo en cuenta todas estas características, bueno, a ver de qué más, bueno, si son lectores, si no son lectores, si hay biblioteca en casa. Ir empezando de a poco, si hay que... De a poquito. Y yo siempre digo que menos es más, y la familia se asusta y dice, pero ¿cómo empiezo este mundo tan, ¿no?, nuevo para nosotros, que lo queremos, pero a la vez no sabemos cómo? Claro. Y en realidad es muy natural, ¿no? Les enseño dos métodos, ¿no? Sobre todo el de la lectura en voz alta, que es tan hermoso y que a veces nos pensamos que bueno, leerle en voz alta a los hijos es porque no saben leer. Claro. Y en realidad nos deberíamos leer en voz alta incluso entre los adultos. Es una práctica que se ha perdido muchísimo y bueno, les enseño que sabiendo seleccionar los buenos libros, que ese es un gran tema también. No me manejo con toda lo que abunda. Puede apabullar tal vez. Exacto, sino que nos circunscribimos en lo que es la literatura clásica. Les enseño a seleccionarlos según las edades, según los intereses de los chicos. Acá nadie les toma exámenes porque no estamos en la escuela, entonces esto es mucho más relajado. Más lúdico, es ¿no? por el placer de leer, exactamente. No es porque alguien después me va a tomar una comprensión lectora. Claro. No tiene nada que ver con lo que hacemos en la escuela. Leer poesía, leer prosa, y a través de esta lectura en voz alta, que yo les voy dando, dependiendo también de la dinámica familiar, sobre todo aprovechar los momentos de las comidas, ¿no? Claro. ¿Para qué? Para que sea un momento en el que se pueda compartir. Compartimos algo en común, que es la lectura, pero a la vez, a partir de esas lecturas empiezan a surgir las reflexiones, las preguntas. Los papás pueden comunicar sus experiencias, pero los hijos también pueden enseñar muchas cosas a sus papás. Claro. Entonces, esto de que genera encuentro, ¿no? Que son canales de comunicación enriquecedores. Totalmente. Y los conecta sobre todo también a algo superior, que es este contacto con los clásicos, que es como entrar en contacto y en conversación con la humanidad toda. Claro. Porque... Y vos decís que es una puerta de entrada para que después los chicos empiecen a descubrir y le tomen el gustito. Sí, al principio los padres entran un poco como, vamos a probar, pero no les gusta, no tocan un libro ni por casualidad, no les puedo despegar del celular. Claro, un desafío. Es un desafío, pero yo siempre les digo que esto es un hábito, ¿no? Y los padres son los primeros que tienen que estar convencidos. Claro. Entonces, si uno va despacito, todos los días un poco, también con mucha libertad de espíritu, ¿no? Porque puede haber momentos donde haya más interés y momentos en los que no pasa nada, pero se logra porque el hábito, el vínculo que se va fortaleciendo hace que los chicos mismos, todos en la familia, pero sobre todo los más pequeños,
y los adolescentes y los jóvenes busquen ese momento de unión, busquen ese momento de charla, busquen ese momento de, bueno, compartir lo que los une. Y bueno, se van viendo los cambios y es maravilloso. Y te escucho y me encanta esto de que amiga el tema de las pantallas y el papel, ¿no? Porque hoy se puede leer totalmente mucha literatura. De hecho, tenemos el mundo entero de literatura en la misma pantalla. Totalmente. Que tanto luchamos contra ella, ¿no? Sí. Yo siempre digo que si podemos acceder al papel y tener nuestra biblioteca en casa es muchísimo mejor, porque es la relación que uno tiene con el libro. Pero muchas veces no se puede acceder al libro en papel, claro, y gracias a Dios tenemos toda una biblioteca, ¿no? Entera en internet. Entonces no hay que despreciarlo, claro, al contrario, quizás sí aprender a usarlo, ¿no? Aprender a seleccionar mejor lo que descargamos. Entonces ahí también aprenden cómo seleccionar la buena literatura, que tenga una buena redacción, no subestimar, claro, a los niños con, bueno, no, tiene un vocabulario demasiado elevado, no. Claro. Al contrario, uno los va acostumbrando, les va educando el oído y terminan utilizando las palabras de la misma, claro, literatura que escuchan. Totalmente. Y mira, me están indicando que tenemos que ir a la pausa, pero vamos a retomar con este tema de la literatura en digital, porque es un cambio de cerebro, ¿no? Es un cambio de mentalidad grande. Totalmente. Quédense allí entonces, que después de la pausa seguimos hablando sobre literatura, lectura con Cintia Dobler. Seguimos entonces hablando sobre literatura con Cintia. Cintia, y nos quedó este tema del bloque anterior. ¿Literatura digital es un mundo inmenso ese? Sí, es un mundo inmenso, pero si sabemos cómo llegar a ese mundo y cómo ofrecerlo, puede ser también una puerta de entrada, sobre todo para los adolescentes, ¿no? Que a veces no sabemos cómo contagiarles el bichito por el amor a la lectura. ¿Y cómo buscamos? Porque Internet es el océano. ¿Por dónde encontramos? Sí, y hay mucho y no todo es bueno, claro, pero bueno, tenemos que tener como algunas ideas, ¿no? Como algunos criterios básicos para poder encontrar esa buena literatura en Internet. Primero, bueno, ir conociendo los sitios, ir buceando, animarnos a investigar, ¿no? Por ejemplo, tenemos toda la biblioteca Cervantes, la mayoría se puede descargar. Bueno, y varias así de ese estilo. Pero si no conocemos los sitios en sí, en concreto, tenemos que, bueno, empezar a descargar y empezar a leer. Y nos vamos a dar cuenta enseguida. Primero, por ejemplo, yo siempre recomiendo que no sean adaptaciones, sino que sean el original. La obra original. La obra original. No importa si es un clásico, no sé, estamos hablando de Shakespeare, no sé, el que sea, o incluso cuentos tradicionales, porque también muchos dicen, bueno, el cuento tradicional es para la infancia. No. Claro, no. Muchos adolescentes se enganchan con la literatura volviendo a leer esos cuentos, pero en su versión original. Claro. Que en realidad estaban pensados para grandes, no para niños. El pueblo. Exactamente. Era la oralidad en ese momento. Entonces, bueno, redescubren un mundo ahí muy interesante. Y nos damos cuenta como que no son adaptaciones, después que su narrativa es una narrativa elevada, que de alguna manera los pone en un desafío, ¿no? Que no es algo fácil que uno lee y bueno, pasa las hojas y nada más, sino que tengo que releer, tengo que volver a pensar, a ver qué leí. Entonces, bueno, eso también es importante. Después del vocabulario, como te decía en el bloque anterior, no subestimar a los chicos. Ay, no, esto no lo va a entender, este vocabulario no lo usamos en casa. No, los chicos entienden, es más, son más puros que nosotros en ese sentido. Claro, están más abiertos. Más abiertos. Y terminan usando ese vocabulario después en el día a día y nos sorprendemos como papás. Y después que puedan, en la medida de lo posible, estar acompañados por bellas ilustraciones. Claro. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo de la imagen. Claro. Entonces, pasar directamente a la letra sin ningún apoyo visual es complicado. Claro. Entonces, bueno, aunque sea digital, aunque uno esté leyendo en un ebook o incluso del mismo celular, que no lo recomiendo por una cuestión de cuidar nuestra vista. Claro, es muy chiquito. Exactamente, pero si uno puede recurrir a una tablet o a un ebook, sería muy bueno también.
No importa, también acompañarlo con buenas ilustraciones. Y ahora que decís ilustraciones y adolescentes, me viene el mundo de los cómics, Cintia. Pues yo tengo adolescentes y tengo uno especialmente que ama los cómics y como que no lo puedo sacar de ahí. Y no sé, y en mi visión de adulta es como que lo quiero jalar a algo más, ¿no? Obviamente que uno siempre sueña y pretende que lean, ¿no? Otra clase de cosas. Pero yo pienso que tanto las historietas, los cómics, ¿no? La literatura más visual, puede ser una puerta de entrada para que el chico se enamore de la lectura, claro, ¿no? Y que después haga el traspaso. Yo siempre recomiendo que quizás al momento de seleccionar los cómics los podamos vincular con alguna otra obra. Hay muchas obras clásicas que están hechas cómics o están hechas exactamente, historieta. Incluso si nosotros conocemos bien a nuestros hijos y vemos que, no sé, les gusta más la historia o les gusta más, no sé, personajes de determinada, no sé, de la ciencia, de lo que sea, también están sus biografías o, no sé, o temas históricos tratados desde el cómic o desde la historieta. ¿Y por qué no probar desde ahí? Y después, bueno, así como leíste esto, mira, acá tenés esto otro. ¿Y qué propones, Cintia? Te escucho y tal vez este desafío de jalarlos de lo audiovisual y de lo muy visual a la lectura, ¿no? Progresivamente. ¿Qué propones como desafíos? No sé, por ejemplo, una cantidad de tiempo por día o una cantidad de hojas. Yo creo que lo más importante es crear el ambiente. Como mi propuesta es en familia, yo creo que lo más importante, estoy convencida porque lo veo en mi familia y lo veo también que funciona en el resto de las casas, ¿no? Hay que crear el ambiente y hay que crear un hábito en el que el chico sepa que este momento es para la lectura. Claro. Así como te comentaba en el bloque anterior, la lectura en voz alta, bueno, no es simplemente, bueno, llegó la hora de leer, todos a escuchar, quietitos, sentados, no. Sobre todo nosotros que tenemos esta cultura de disfrutar cuando comemos en familia, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no preparar una rica merienda y leer en ese ambiente? O en un almuerzo, salir de picnic, ¿no? Claro. Leer en el auto, que no sea, o sea, sacarlos de esa idea de que, bueno, la lectura es siempre estática, ¿no? Claro. No, al contrario, es vida, es algo que se hace lo natural. Insertarla en la vida cotidiana. Totalmente. Y el tiempo siempre se empieza con poquito. Yo siempre digo, hay que preferir, todos deberíamos preferir poco y bueno a la nada misma. Claro. Entonces, bueno, si no hay un hábito lector o estamos con chicos muy pequeñitos y nunca les hemos leído todavía, bueno, 5 o 10 minutos por día, no sé, durante la merienda. Si hay chicos pequeños, niños pequeños, bueno, la mamá tiene que estar atenta, ¿no? La mamá, el papá, y decir, bueno, a ver, ¿es el momento? Porque si están con hambre, si están cansados, no. Pero son cosas que hay que tener en cuenta. Claro. Porque no podemos presionar. Claro. Tiene que ser algo que lo disfruten. Y si son adolescentes también, bueno, llegaron recién de fútbol, bueno, no, esperamos un momento tranquilo, ¿no? Y disfrutar en familia, ¿no? Y no medir por hojas, sino por el interés. Si vemos que interesó y que estamos todos contentos disfrutando del momento, seguimos. Pero si vemos que no es el día, bueno, suficiente. Compartimos 5 minutitos, 10 minutitos y ya por eso con eso nos podemos dar por hechos. Sí, tal vez el foco que esté en esto que genera en paralelo, ¿no? La lectura, este ambiente. Exactamente. Incluso uno podría incorporar, ya que estamos hablando de utilizar las pantallas como medio, bueno, leemos esta obra juntos y después la podemos compartir, por ejemplo, en su versión en cine. Claro. Pero luego de haber visto luego de haber leído juntos la obra y después poder disfrutarla desde otro lado. Qué licencia se tomó el director, si nos gustó, si no nos gustó, si nos lo imaginamos así o no. Y se disfruta incluso de otra manera también el cine. Y son experiencias en familia que marcan. Impresionantes, claro, muy enriquecedoras. Totalmente. Y contanos un poco vos, porque venís hablando de leer, pero la contracara es el escribir. Sí. ¿Te lanzaste a escribir algo sobre esto? Me gusta mucho escribir, pero bueno, cuando uno es mamá de un niño pequeño y encima, bueno, también tiene su trabajo, su hogar y todo, es complicado encontrar el momento, pero sí estoy elaborando 2 libros.
Uno que tiene que ver justamente con todo este tema, ¿no? El llevar este programa, digamos, al nivel de lo escrito para que pueda llegar también a más familias. Y por otro lado, es un libro que ya tengo hace unos cuantos años ahí y nunca le termino de dar la vuelta, pero también porque es un tema que es muy rico, que es cómo vivir las tradiciones en familia, ¿no? Con esto de poder colmar las almas de nuestros chicos con buenas experiencias en familia, claro. Bueno, cómo vivir las tradiciones, desde las tradiciones patrias, las tradiciones religiosas, las tradiciones familiares, claro. Porque muchas veces no conocemos incluso las tradiciones dentro de nuestra propia familia y eso también hace a la propia identidad. Y entonces, te escucho y me viene mucho mi mamá, que es muy de la oralidad y de contar historias a nivel oral, y en definitiva es también eso, volcarlo en un papel, ¿no? Totalmente. Que alguien en la familia lo rescate. Totalmente. Incluso cuando uno habla de lectura en voz alta, siempre se piensa que hay que tener el libro en las manos. Y en realidad la narración oral también es muy importante. Que la mamá o el papá puedan leerlo antes y después contarlo. No importa si son niños pequeños o adolescentes, el contar mirando a los ojos, ya también eso es muy importante. Y volvemos un poco a los orígenes, ¿no? Antes no estaba el papel. Eso te iba a decir, en definitiva, vino después la recopilación de las historias en papel. Totalmente. Pero en un principio la humanidad era la... Oralidad. Claro. Oralidad. Hoy tenemos a Homero, supongamos, ¿no? Claro. Y en realidad esas historias se contaban en el seno de la familia, incluso en la misma ciudad, de manera oral. Y esto me lleva a lo que decías en el primer bloque de la lectura en voz alta, cómo viene antes de leer, incluso el escuchar. Primero es el escuchar. Debe haber algo en nuestro ADN como ser humanos, ¿no? Porque es que en realidad el niño primero conoce, bueno, primero que conoce obviamente a través de todos sus sentidos, ¿no? Es muy claro, de lo sensitivo. Sí. Pero empieza a incorporar incluso el lenguaje a través de su oído. No se sabe, pero si nosotros educáramos a nuestros niños, los conectáramos desde muy pequeños con la poesía leída en voz alta o recitada, con las nanas, con las canciones folclóricas tradicionales, y esto no sé, incluso te digo, los versitos, no sé, populares, sí, corto, las rimas, los refranes, claro. Los estaríamos acompañando de una manera muy especial para el comienzo de su lectoescritura. Claro. Incluso leerían y escribirían mucho mejor de lo que hacen, de lo que pasa hoy en día, que lamentablemente se complican mucho con métodos y cosas, claro. Cuando en realidad es más natural. Claro. Se hacen o no, se apropian del lenguaje a través del oído. Uy, todo un mundo, Cintia, todo un mundo. Y vamos abriendo puertas y... Exacto, vamos a tener que invitarte de vuelta, siempre nos pasa. Muchísimas gracias, Cintia. Muchísimas gracias a ustedes. Por abrirnos este mundo de la lectura, de la literatura que es tan rico y vasto. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nuevamente agradecemos a Café Cabrales, que siempre está aquí apoyándonos, a Liquidam para ambientación de eventos, que nos arma el estudio, a Radio Amadeus, a Unión Mujer, a todo el equipo de producción y a cada uno de ustedes que estuvieron allí acompañándonos. Gracias y hasta la próxima.